Hola, hola, saludos para todos, bienvenidos una vez más a el inicio y continuación de esta parte, esta cuarta parte del estudio que estamos llevando a cabo en la parábola del sembrador. Gracias a todos por participar en la continuación de este estudio que verdaderamente yo creo que es una fuente de enseñanza necesarísima para todos aquellos que creemos y confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy iniciamos con esta cuarta sección y continuamos con la filmina introductoria número 11, que de forma general nos muestra los cuatro diferentes campos en los cuales la semilla es sembrada. Conforme avancemos, aprenderemos lo que cada uno de estos terrenos significa y el por qué el Señor usa esta figura de la siembra para enseñarnos cómo corresponde el corazón humano al mensaje de salvación que el Señor trajo al mundo en obediencia a su Padre Celestial para rescatarlo a usted del juicio de condenación eterna. Porque según lo refiere Juan 3:16, versículo extremadamente conocido, pero que siempre es bueno citar, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto es, a toda la raza humana, que ha dado a su Hijo unigénito, significa a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, esto es, en su obra de sacrificio en la cruz del Calvario, no se pierda, lo que significa que no se condene, mas tenga vida eterna. Y esto implica estar en la presencia de Dios eternamente. Por los enormes alcances de la palabra de Dios, en esta parábola puede verse dicho alcance, ya que la siembra del mensaje del Evangelio está siendo esparcido a lo largo y ancho del mundo por siervos como usted y como yo, que en su gran mayoría trabajamos casi de incógnito para el mundo, pero claramente conocidos y reconocidos como obreros fieles delante del Señor. Así que siendo la doble premisa que como siervos del Señor tenemos, es decir, alimentarnos, tanto ustedes como yo, y también el compromiso de dar alimento a otros, procedamos a entrar en materia, esto es, en doctrina, de lo que el Santo Espíritu tiene para decirnos en esta parábola, y oyendo su voz, retengamos su palabra y vivamos según ella nos dice, y a la vez enseñemos a todo el que quiera oírnos cuál es el único camino a Dios. Porque muchos son los que caminan a nuestro alrededor, sumidos en completa oscuridad e ignorancia, cumpliéndose en ello la sentencia divina que afirma el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia también por decreto divino es que quienes permanecen en este estado reciben las consecuencias nefastas que también se señalan por el mismo apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Dicho de manera sencilla, el destino final de todo aquel que muere en estado de pecado es la condenación eterna. Y esto indefectiblemente lleva al lugar de castigo eterno, el cual se sentencia ya por decreto divino en Apocalipsis 20:15, donde dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es condenación eterna en el lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles, y que todo aquel que se resista a la oferta de Dios para salvarlo en la persona de su Hijo por fe, también irá a ese lugar. Será enviado a ese lugar de tormento por toda la eternidad. Y esto indistintamente del parecer de cada quien, que algunos alegan que ese lugar no existe o que está aquí en la tierra, y quienes así crean, pues sabrán con horror que se equivocaron inmediatamente después de morir. Pero, y como dice el refrán, mientras hay vida hay esperanza. Así que, y siguiendo el llamado que el Señor le hace a los hombres en todo tiempo y lugar, esto es, a usted le dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ese día es hoy. El tiempo de salvación es hoy. No espere a mañana, o a la otra semana, o quizás al otro mes, porque para entonces
podría ser muy, muy tarde para usted. Le recuerdo elevar una oración a su Dios, pidiendo su dirección para su mejor entendimiento y sobre todo la buena disposición que cada uno de nosotros debe tener para escuchar, para retener y para hacer lo que se nos dirá. Entramos entonces a la filmina número 12 y antes de pasar a las consideraciones doctrinales, que son las enseñanzas y ordenanzas que se nos dan aquí, echemos una mirada rápida a algunos aspectos del contexto escritural para ubicarnos en el punto de salida y empezar a correr con buen ritmo por toda la parábola. Lejos de la verdad, muy pero muy lejos, está la afirmación de los necios de este mundo de que la palabra de Dios es un conjunto de leyendas y de mitos y cuentos y experiencias religiosas de diferentes pueblos y culturas, por lo que afirmar que ella es la palabra de un Dios que nadie ha visto ni se tiene contacto con él, es solo la respuesta de mentes asustadas que temen morir. Irónico porque cualquiera diría que a ellos no les importa la muerte, pero cuando les llega, se van a asustar. Tal vez estas gentes deberían detenerse un momento a considerar el pensamiento de un creyente del siglo XVII llamado Blaise Pascal, quien en algún momento de su vida dijo: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Así que, siendo un hecho inobjetable, que sea creído o no, que la palabra de Dios fue dada con propósito, bien haremos en hundirnos en ella para surgir luego llenos de sabiduría y sano comportamiento delante del Señor que nos ha salvado. Ahora bien, no se requiere ser un experto en teología para entender que esta parábola, como otras, toma de la experiencia del, del entorno del Señor en aquel momento, el cual era del dominio público en cuanto a verdad y práctica, para enseñar cosas que, de no hacerlo así, no serían entendidas por aquellas gentes y nosotros tampoco lo sabríamos. Pero también, y por palabras del Señor, entender las parábolas requiere de un componente vital, sin el cual no hay forma de comprenderlas. Ese componente es buena disposición, sinceridad y ferviente deseo de querer ser fiel y obediente al Dios creador. De esta realidad y falta de tal componente, dice el Señor de las gentes a las cuales les predicaba en sus días, que la verdad es que sigue siendo vigente al día de hoy. Mateo 13, 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esto es, en esencia, no ven porque no quieren, no oyen porque no les da la gana, y no quieren ni entienden porque simple y sencillamente no les interesa enfrentar la realidad. No porque tengan limitaciones cognitivas. En los sistemas de aprendizaje de los hombres, los que practican los seres humanos el uso de las figuras que explican conceptos de difícil entendimiento, sabemos que es común. El fin de las figuras es reducir a términos que le sean familiares al oidor una situación, una condición o una particularidad en cualquier campo del aprendizaje. Y si algo es completamente imposible de entender para todo hombre, es ciertamente los designios divinos o su mensaje de salvación, así como la necesidad que el hombre tiene de entenderlo para que se salve. En palabras de Dios mismo dice Jehová Dios por medio de su profeta Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por esta verdad es que el Señor explicaba en parábolas
asuntos celestiales que los hombres no podían entender si no usaba la figura. Y así se lo dijo el Señor a Nicodemo, Juan 3 del 11 al 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así, en el caso de esta parábola, Jesús usa una actividad conocida y practicada por la gran mayoría de sus oyentes. Se estima, por ejemplo, que el 80% de estas gentes se dedicaba a la agricultura. En la práctica, el campo es el mundo, todo el mundo, y por defecto, este es representado en cada una de las personas, de las gentes que lo habitan. También, y por defecto, la acción de sembrar es permanente a lo largo del tiempo y en todo el mundo, entendiendo este sembrar como el esparcir la semilla de salvación. De ahí la necesidad de que el siervo de hoy no se haga de la vista gorda y pretenda no cumplir con su obligación de sembrar. Máxime que se encuentra rodeado de un montón de campos que están esperando que la semilla sea lanzada en sus corazones. Y recuerde, la semilla está en sus manos, en este momento está en sus manos, y ellos son los que la necesitan. Son sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus vecinos, etcétera, etcétera. Todos ellos lo están esperando. Según avancemos en el desarrollo y estudio de la parábola, notaremos que en esta se evalúa la buena disposición de cada persona o la falta de ella para recibir esa semilla. Esto implica que el deber del siervo sembrador no es juzgar quién es digno de recibir la semilla y quién no. Eso no es algo que se considere cuando se lanza la semilla. Su obligación es esparcirla en todos los campos que tiene por delante, aun en aquellos que, por su comportamiento, parecen indignos o que despotrican de toda religión. Ya que, aunque usted encontrará gentes muy difíciles, violentos o vulgares, el poder de la semilla puede cambiarlos en un solo instante. Y tenemos como ejemplo de tal verdad al apóstol Pablo. Se nos cuenta de él en Hechos 9 del 1 al 6. Y se dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, creyentes en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y ya que, como bien sabemos y confirmaremos conforme avancemos en la parábola, la semilla que se siembra es el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo, de ahí la necesidad de esparcirla, dada la oscuridad en la que el mundo está viviendo. Por tanto, rechazar la semilla o dejarla secarse y morir por no abonarla lo suficiente, haciendo lo que ella dice se debe hacer, equivale a rechazar a aquel que murió en una cruz por el pecador. Y tal acto, además de lo enormemente grave que es, porque significa el despreciar al Señor y a su obra vicaria, que también implica se rechaza a aquel que lo envió, esto es, al Padre Celestial, y a la obra regenerativa que el Santo Espíritu opera en el corazón del creyente que mantiene la semilla hasta que dé su fruto. Dos pasajes apoyan esta poderosa verdad. El primero está en Juan 5:36, donde el Señor Jesucristo dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y en Lucas 4:18 se afirma, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y usted y yo somos testigos presenciales de esta verdad. Entonces,
tanto para mi provecho espiritual y de santidad, debo interiorizar en mi ser esta verdad y, por supuesto, debo compartirla entre los que todavía renquean en los caminos del Señor y a la vez ser luz en aquellos que caminan en oscuridad. Según lo afirma Mateo 5:14, lo dice el Señor cuando afirma, vosotros sois la luz del mundo. Eso significa que usted y yo somos luz para la gente que vive en tinieblas. ¿Y sabe quiénes son ellos, verdad? Sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos. Así que, al concluir, este breve análisis del contexto escritural y razón de la parábola que el Señor narra, podemos también concluir con verdad y razón que al final todo se reduce a una alternativa de dos: aceptarlo o rechazarlo. Tal acción será lo que determinará la condición eterna de quien le cree al Señor Jesucristo o lo rechaza, según leemos en Marcos 16:16. El que creyere en el Señor Jesucristo y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere en el Señor Jesucristo será condenado. Pasamos a la filmina número 13 y según lo mencionado en la introducción del estudio anterior, incorporaremos la primera de las doctrinas complementarias que le son afines a esta parábola. Esto es, verdades escriturales que sin ser mencionadas de forma directa por el Señor en su narración, sin duda podemos unirla con doctrinas que le son afines y que soportan esta verdad. Debemos recordar que la palabra de Dios es un hilo continuo que inicia en Génesis 1:1 y concluye en Apocalipsis 22:21, y que tal hilo tiene como fin fundamental mostrar al Cristo de Dios, su obra vicaria, su perdón al que le creyere y la salvación eterna prometida a sus siervos. Esto significa que nada en la revelación sobra, ni nada, absolutamente nada, le falta. Todo está ahí porque el Santo Espíritu lo consideró necesario. Por eso el estudio de su palabra debe abarcarlo todo, aun aquellos pasajes que nos parecen sin contenido doctrinal o enseñanza. Así, en esa unidad que la palabra es, en donde encontramos doctrinas complementarias que nos ayudan a ampliar nuestro entendimiento y nuestra obediencia y santidad en su enseñanza, podemos deducir la necesidad de penetrar en ellas y estudiarlas también. En este caso, ¿cuál es esa doctrina complementaria que podemos sumar a la enseñanza de esta parábola? Básicamente son tres. Esta es el alcance de la enseñanza, el poder de la enseñanza y el resultado de la semilla que se contiene en la parábola. Primero, y antes de analizarlo, debemos recordar, visto en un estudio anterior, que ha quedado establecido la condición espiritual del hombre, afirmado por Pablo y que ya hemos citado en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí todos es absolutamente todos. Y en cuanto acerca del alcance de la semilla, el primer punto que encontramos aquí, la semilla de salvación, sabemos que en su omnisciencia, que es el conocimiento previo de Dios de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, Dios ya sabía, antes que el universo y el hombre fueran creados, que su criatura fracasaría y caería en pecado, y ya tenía diseñado un plan para rescatar al hombre. Tres pasajes de los muchos que se pueden citar nos ayudan en esta verdad. El primero que ya leímos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro está en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el tercero está en 1 Pedro 1:20, donde dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por tanto, determinado el plan divino, el cual tiene un alcance planetario en todo tiempo, y ya que el campo de la siembra representa a todo el planeta, la semilla se esparce también a escala planetaria, cumpliendo el propósito de ese plan de Dios, y como dicho plan nace en Dios por provenir de Él, la siembra de la semilla es indetenible e indestructible
Esto significa que nada ni nadie puede impedir que la semilla sea lanzada y alcance a las gentes en todo tiempo y lugar. Basta un ligero vistazo a la historia de la Iglesia del Señor y el actuar de los sembradores que Dios ha llamado en todos los tiempos para darse cuenta que las huestes del mal no han podido contra ella. La han retrasado un poco, la han prohibido en algunos países, la han corrompido, pero su verdad permanece en los siervos fieles que van por el mundo esparciendo la semilla de la salvación en todos los corazones. Hasta el día de hoy sus alcances crecen más y aún en medio del crecimiento del mal, la luz del Evangelio sigue estando en la parte más alta y alumbra a todo el que busque la luz de Dios. Y usted y yo, con estudios como este, podemos participar en ese esfuerzo y enviar esta semilla a todos aquellos que forman parte del círculo de conocidos y no conocidos. Establecido como verdad inmutable quién es aquel que diseñó y puso en ejecución el plan de salvación, podemos concluir también con seguridad inmutable que su diseñador tiene todo el poder para que su propósito se cumpla hasta en el detalle más pequeño. Esto por cuanto su condición de Dios Todopoderoso es un atributo eterno que le es inherente y garantiza que no existe en toda la creación nada ni nadie que se le resista en dicho cumplimiento o que pueda disminuir o retrasar del todo el cumplimiento de dicho plan. Entonces, ya que el Hijo es el portador de la semilla del Evangelio y gestor perfecto de la ejecución del plan, la semilla que el Señor empezó a esparcir entre sus discípulos empezó precisamente en ellos a dar fruto, que luego se fue multiplicando exponencialmente hasta el punto en que, para finales del siglo I, prácticamente todo el imperio romano había sido alcanzado por esa semilla y formado un enorme terreno productor de buena semilla, que siguió creciendo y creciendo y creciendo y alcanzado por todo el mundo según el mandato divino dado por el Señor a sus discípulos. Ya lo hemos leído, pero volvamos a hacerlo, Mateo 18, 19 al 20, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta hoy, la expansión de la semilla no se ha detenido, y cada uno de nosotros tenemos en nuestro bolso abundante semilla para esparcir en los terrenos que nos rodean. La pregunta inevitable que nos tenemos que hacer aquí es, ¿lo estoy haciendo? Continuamos con la filmina 14 y seguimos incluyendo doctrina complementaria que le es afín a la parábola y de la que entendemos el porqué, la capacidad de la semilla. Recuerden que esta es el Evangelio del Señor y es capaz de hacer aquello para lo que está siendo esparcida en todos los corazones y repito, usted y yo somos la prueba de esta efectividad. Algunos, quizás los menos, como siempre, la reciben, la cuidan, la abonan y producen fruto abundante para la gloria de Dios. El resto la descuida, se afanan por las cosas de este mundo y la raíz de la semilla no encuentra los nutrientes necesarios para crecer. Con el tiempo se sofoca, se debilita y en muchos casos y en muchos de ellos muere. Por eso, para nutrir la semilla del Evangelio, estamos aquí, estudiando la palabra de Dios, oyendo la voz del Santo Espíritu y dispuestos de todo corazón por aprender y retener y hacer todo aquello que en ella se nos manda. Continuamos desarrollando las capacidades del Evangelio del Señor, es decir, la semilla que se esparce por ustedes y por mí, y seguimos reconociendo acerca del poder del mensaje del Señor. Por tanto, si el enemigo no ha podido afectar o detener el alcance de la siembra, porque Dios ama al mundo que el hombre habita, tampoco podrá, ni en la más mínima forma, evitar que este mensaje se siga extendiendo por todo el mundo, en la boca de aquellos siervos fieles que se esfuerzan por lanzarla en todos los campos a los cuales son enviados. De nuevo, es aquí donde entramos usted y yo. Por favor, esto no lo dejemos de olvidar ni pretendamos pasarle de larguito, porque es una realidad
Y es la razón de por qué estamos aquí estudiando. Porque también participamos de dicha operación de siembra enviando este mensaje, por ejemplo, a nuestros contactos, conocidos, amigos, familiares. No se preocupe por la reacción de ellos, solo preocúpese de que está haciendo lo que su Señor aprueba y lo que su Señor le manda. Algunos con toda seguridad lo rechazarán, otros muy probablemente y ni siquiera lo verán, y a otros es también bastante probable que se molestarán por su majadería de estarles enviando ese tipo de cosas. Pero uno que otro lo escuchará, temerá y querrá saber más de esa semilla y cómo obtenerla. Y usted será el camino al cual ellos se acercarán para conocer más. Por estas personas, aunque sean muy pocas, vale la pena seguir lanzando la semilla de salvación. Recuerde, en algún momento de su pasado, por la fidelidad y el amor de un siervo, usted y yo recibimos la semilla, aunque al principio nos resistimos a ella. La capacidad de la semilla para llegar a los confines del mundo por el esfuerzo de esos siervos diligentes y fieles, entendemos que más allá de ese esfuerzo del siervo está el poder de aquel que trajo el mensaje de salvación, quien, como todopoderoso que es desde la eternidad y hasta la eternidad, nada se resiste a esa semilla que él trajo para cumplir el propósito para el cual fue traída, enseñada y lanzada desde entonces a todas las gentes. Y la mejor prueba de su eficacia e incapacidad de los enemigos para detenerla, repito de nuevo, somos usted y yo. Por eso estamos aquí estudiando, por eso estamos aquí aprendiendo, porque queremos conocer esas maravillas que Dios hizo en nuestras vidas para poder contarle a otros de esas maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. Y todos aquellos que la recibirán, la nutrirán y le creerán al Cristo Salvador por nuestros esfuerzos de cumplir la ordenanza divina. Y esto solo para la gloria de Dios. Sabemos por los evangelios que en la primera venida del Hijo de Dios y antes de su sacrificio vicario, recordemos que vicario significa sustituto, esto es que el Señor murió en la cruz por usted y por mí. La semilla del Evangelio empezó a ser lanzada al corazón del hombre, primeramente por el mensajero del Mesías, Juan el Bautista, que llamaba a Israel al arrepentimiento, lo cual podemos leer en Mateo 3:2, y luego por el Señor mismo, que en Mateo 4:17 se afirma. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 1:15 sigue diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. He aquí, en este inicio primigenio del lanzamiento de la semilla de salvación, donde podemos ver el alcance y el poder del mensaje del Señor, al punto que 2000 años después, no solo no se ha detenido, sino que verdaderamente se ha esparcido por todo el mundo. Cruzó el océano y llegó hasta nosotros, por tanto, y de nuevo, ahora me toca a mí, y ahora le toca a usted, seguir lanzando la semilla y alcanzando a todos los que nos rodean. Porque, sin ninguna duda, según se dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora llegamos al tercer componente doctrinal del poder de la semilla, sustentada por aquel que la trajo a este mundo, y aunque en el desarrollo de los dos puntos anteriores se ha dicho de forma clara, debemos enfatizar el innegable resultado a nivel global y con poder irresistible. El cumplimiento eficaz del propósito de Dios al enviar a su Hijo con este mensaje, complementado de forma perfecta con su sacrificio en la cruz y su resurrección, sabemos que está cumpliendo su objetivo. De tal eficacia, por lo que insisto, dura y perdura a través de los siglos y hasta nuestros días, nos lo confirma el apóstol Pedro cuando bajo la guía del Santo Espíritu dice en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados, recuerden, esto se refiere a usted y a mí, y a todos aquellos a los que andamos buscando, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, por amor a usted y por amor a mí. Este es el resultado indetenible de la promesa divina cuando afirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 19:31. Muy dentro del corazón del hombre, todos esos que le rodean, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y sobre todo sus seres queridos, existe la misma inquietud escondida en lo más profundo del corazón, que incluso algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta que la tienen ahí, y que se escondía también en el corazón del carcelero de Filipos, el cual, ante la expectativa de la muerte, por creer que los prisioneros habían huido, Pablo y Silas entre ellos, intuyó que Pablo y Silas tenían la respuesta del miedo escondido que había en su corazón, y por eso preguntó, Hechos 16:30, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de ambos siervos de Dios fue la única respuesta que existía en ese momento y sigue existiendo hasta el día de hoy. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que ahora permítame que le hable a usted que me escucha y hacerle una pregunta que es vital en este momento. ¿Ya usted es salvo? ¿Usted ya creyó y confesó a Jesucristo como su Salvador? ¿Está totalmente seguro de que ya tomó esa decisión? ¿O todavía tiene dudas? Quizá tenga inseguridades y no sabe qué será de su alma inmortal el día que muera. Si es así, entonces escuche la voz del Santo Espíritu citada por Pablo. Por favor, no me crea a mí, créale a Dios, que como aquel hombre hoy le dice, en su palabra bendita le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Le prometo que si lo hace y lo hace de corazón, convencido, creyéndolo y confesándolo, el siguiente paso que usted dará, casi sin entender por qué, será caer de rodillas y pedirle a Dios que lo perdone de todos sus pecados. Y también le puedo asegurar que luego de hacerlo, usted sentirá una enorme paz dentro de su ser y sabrá que su Dios lo ha escuchado, porque en ese momento Dios habrá cumplido en usted dos cosas que Él promete. Primero, lo que afirma Romanos 10:9 cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y de forma simultánea el Señor también cumplirá esto que se afirma en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, con todo mi corazón se lo suplico, no espere. La otra semana podría ser demasiado tarde para tomar esta decisión. Tómela hoy, tómela ahora. El Señor se la está ofreciendo en bandeja de salvación. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Bien, hasta aquí si hizo lo que Dios espera que usted haga, si es que no lo había hecho, usted puede mirar dentro de su ser y conocer que verdaderamente su alma inmortal ya fue rescatada por la sangre preciosa de Cristo y la fe en Él. Entonces, siendo así, ahora sigue alcanzar primero a sus seres más queridos. Esta es su Jerusalén. Adelante, porque conforme a su promesa, el Señor caminará a su lado dándole fuerzas, conocimiento y palabras con las que tocar el oscuro corazón de aquellos que le rodean. Y así terminamos esta cuarta entrega del estudio de la parábola del sembrador. Y por favor recuerde que aún hay muchos que necesitan ser alcanzados por esa semilla, esa que usted tiene en su conocimiento y en su boca. Por favor no la deje guardada. Láncela a diestra y a siniestra. No importa cuán difícil, seco y lleno de piedras y espinos
sea el terreno al que lanza la semilla. No importa si el corazón de quienes lo oyen es un páramo, un pantano, un desierto, un lodazal. Usted solo láncela. Su Señor hará el resto porque su palabra cumplirá el propósito para el cual Él la envía. No deje de hacerlo. Y le prometo que cuando empiece a ver resultados, su corazón llorará de alegría de sentirse y saberse útil en las manos de su Dios. Gracias a todos, bendiciones, y con la ayuda del Señor, si así está dentro de sus propósitos, nos seguiremos oyendo en la quinta sección de este estudio la próxima semana, si así el Señor lo quiere. Dios los bendiga a todos.